Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches o madrugadas allá en Europa, ¿no? Y aquí son buenas tardes. Sí, no, me estoy riendo porque cambiaste la música, entonces parece que Ajá. estuviera entrando en una discoteca, ¿no? Como, ¿dónde está la barra? ¿Dónde está la Sí, camarera? La cerveza, ¿no? sí. No, E- Era, sí, electrónica, ¿no? era para que coincidiera con tu hora. Era para que. Sí, no. Tengo dos intros, pero esta que acabas de ver casi nunca la uso. Uso la otra que es como música más tranquila, ¿no? Me Más gustan las dos. pausada, ¿no? Sí, exacto. Sí, muy bien. Pues un gusto tenerte otra vez, Camilo. Ya teníamos varias semanas que queríamos platicar, ¿no? Y no habíamos podido ponernos de acuerdo porque a mí personalmente me está cayendo la vida en el trabajo, ¿no? ¿A ti cómo te va? ¿Cómo te ha ido estas semanas? Bien, 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 súper bien. He estado haciendo bastantes cosas. Este mes es bastante importante para mí porque ya el próximo tengo que hacer una estancia fuera, en otro lado, en un centro de investigación. Entonces tengo Ujú. que cerrar todo, tratar de cerrar lo máximo posible cuestiones de investigación, ¿no? Que estoy ahora escribiendo artículos, ¿no? Que son como, es como el trabajo, ¿no? Como tú mides la producción en la investigación, es a través de los artículos, ¿no? Que representan un avance, por así decirlo, del estado del arte. Así que estoy Sí, en eso, tratando de ver si los resultados me confirman las hipótesis, ¿no? Al final qué eso. bueno. Sí, muy bien, qué bueno. Qué bueno que has estado avanzando. Y bueno, también te he visto algo activo en Twitter publicando, bueno, esta plática salió de ahí. Digo, salió de otra cosa que todavía después más adelante se van a enterar, pero te he visto activo publicando en Twitter muchas cosas, publicas cosas muy interesantes. Lo que me gusta de tu timeline, Camilo, es que publicas de cosas que yo nunca he visto o leído, ¿no? Hoy te vi publicar un libro de Daniel Bennett o Dennett, Dennett, este, Dennett, Dennett. ajá, Dennett, ¿no? Sí. Ajá, Dennett, que nunca había escuchado su nombre, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy exponiendo como un ignorante, pero en la vida había escuchado su nombre y me puse a investigar de él y vi que es un filósofo científico ateo del lado de la talla de Richard Dawkins, ¿no? O sea, tiene libros coescritos con Sí. Richard Dawkins y así, ¿no? Y que vi bien, ¿cómo se llama? En la portada de tu libro que dice que Richard Dawkins dice que es injusto que alguien sea tan inteligente, ¿no? Y lo chistoso es que nunca había leído nada acerca de él. Y bueno, y siempre publicas cosas justamente de cosas que no, yo no he visto o oído. Un amigo del canal también, bueno, mío personalmente y del canal, se llama Mm, Norberto Ortigosa, mm. nos decía que si quieres tener la ilusión de que estás en el cutting edge, o sea, de que estás avanzado tecnológicamente, nunca te acerques a una universidad, ¿no? O sea, es como, o sea, lo que dijimos ahorita fuera del canal, ¿no? Que lo que la industria está haciendo hoy, o lo que uno empíricamente descubre, Mm, tiene 30 años que lo dijeron los académicos, ¿no? O sea, tiene 30 años claro. que alguien lo escribió eso y lo contrario también, ¿no? Y tú siempre publicas de cosas académicas, entonces muy probablemente por eso nunca me entero o sea, más bien lo que tú publicas son cosas muy nuevas para mí, ¿no? O muy desconocidas, entonces por eso me gusta tu timeline. Y te digo que recientemente he visto publicar de algoritmos una visión diferente a la clasiquísima que se enseña en Mm. las universidades, ¿no? O bueno, en los programas académicos comunes, ¿no? Que no sé si nos Sí, quieres contar acerca de eso. Ajá. sí, de hecho, claro, porque hay un mito muy extendido y es el tema de esta analogía de la receta de cocina, ¿no? Que es como lo que siempre se enseña, ya sea en un bootcamp o en un curso cualquiera o incluso en la universidad, se parte con esa idea, ¿no? De que el algoritmo es una secuencia de pasos ordenados con reglas muy bien predefinidas. De hecho, si uno va al libro de Cormen, que es como el estándar de algoritmo, el más importante, el bestseller, uno de los pocos bestsellers que hay en computación, él también tiene una definición en las primeras páginas muy parecida a la que acabo de decir. Y, y claro, y yo lo que mencioné es que esa definición no es que esté errónea, sino que es incompleta, ¿no? Para lo que es hoy en día un algoritmo. Y lo que viene de a fondo de eso es que cuando tú defines algo, algo que ya lleva décadas, ¿no? Existiendo, como en este caso los algoritmos, o podría ser un computador, o podría ser, bueno, podría ser la palabra computación, base de datos, no es lo mismo que se entendía en la década de los 80 o la década de los 60, ¿no? Ha evolucionado, se ha expandido o a veces ha cambiado totalmente, ¿no?
Y ese es el caso de los algoritmos. En los algoritmos se ha expandido el concepto, por supuesto, ¿no? Ya, de hecho, cuando uno comienza a ver los primeros algoritmos que vienen de la época, podríamos decir ya Turing y Alonso Schur, después de eso empiezan a aparecer con Lisp, bueno, con muchos lenguajes imperativos, procedurales, pero posteriormente empieza todo el tema de la computación distribuida, ¿no? En donde ya un algoritmo no solamente se ejecuta en un computador aislado, sino que en una red, ¿no? Y ahí cuando está un algoritmo funcionando en una red, a través de un cable de red, a través de Wi-Fi, lo que sea, el tiempo se rompe, ¿no? O sea, como que ya de por sí la idea del orden no es tan clara. Empiezan a aparecer nuevos conceptos, que ahí, por ejemplo, uno de los padres de los sistemas distribuidos, que es alguien que yo aprecio mucho, ¿no? Que es Leslie Lamport, em, creó uno de los papers más famosos que se llama Time Clock, ¿no? Donde él incorpora la noción del reloj, ¿no? Del tiempo, el sistema distribuido, haciendo una metáfora. De hecho, aquí, volviendo al tema de la metáfora, una metáfora muy interesante con la relatividad general de Einstein, ¿no? De cómo se va construyendo el espacio-tiempo, pero a nivel de computadoras, ¿no? Y él propone en ese paper cómo resolver el problema de la computación distribuida, ¿no? Tratando de ordenarlo, ¿no? Y ahí aparece el tema de los relojes y cosas así, o métodos de coordinación, ¿no? Entonces, el algoritmo con un algoritmo distribuido no es tan solamente una secuencia de pasos ordenados, no es ordenado, sino que requiere otro tipo de mecanismos de coordinación. Y lo que estoy hablando es solamente otra clase de algoritmo, una clase más, distribuido. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los algoritmos aleatorios, eh, ya dentro de su comportamiento surgen decisiones aleatorias, ¿no? Que le permiten seguir avanzando, ¿no? En un mejor espacio de búsqueda, ocupando el término de optimización. Y claro, ahí no hay reglas predefinidas tampoco, ¿no? Hay ciertos márgenes por donde se puede mover el algoritmo, pero si tú lo ejecutas con los mismos inputs, no te asegura que vas a tener el mismo output, ¿no? Aunque sean los mismos argumentos de entrada, ¿no? Es un algoritmo aleatorio, ¿no? Entonces, claro, eso no coincide con esa definición de la receta de cocina, a menos que entendamos cocinar como algo caótico, ¿no? Que puede ser mi caso. Puede ser mi caso o el de muchos, ¿no? Em, Así que, claro, el término de concepto de algoritmo es mucho más complicado. Y esos son dos áreas, algoritmo aleatorio, algoritmo distribuido. Pero hay muchas más, ¿no? Los algoritmos probabilísticos, em, también da todo lo que tiene que ver con temas de visuales, de computer vision, ¿no? Cuando de entrada tú le pasas una estructura, por ejemplo, geométrica, o algo que no es enumerable, ¿no? Cuestiones que son como más de números reales, que no es propio de la computación como tal, porque en computación la máquina de Turing son todos conjuntos numerables. O sea, nosotros no trabajamos directamente con números reales, porque números reales de 0.1 a 0.2 hay como un infinito, ¿no? De posibilidades, ¿no? Bueno, la computación simplemente trabaja a nivel de aproximación numerable, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas lo trata en un paper muy interesante que yo compartí, que se llama, bueno, la búsqueda por la absoluta definición. Esto es una traducción, ¿no? Algoritmo, una búsqueda por una absoluta definición, de Andrea Blas y Yuri Gurevich. Yuri Gurevich es alguien que ha dedicado bastante parte de su vida a estudiar eh, la, los entresijos, ¿no? Las complejidades, las dificultades que tiene el concepto de algoritmo, ¿no? Y él explica muy bien cómo surge, ¿no? Que surge con la tesis de Chur-Turing, ¿no? Lo que mencioné anteriormente, la máquina de Turing y el cálculo lambda, de Alonso Chur. De ahí comienza a surgir el término de algoritmo, y él empieza a demostrar cuán complicado es definirlo hoy, ¿no? Y claro, muchas veces esto uno no se entera porque la universidad te da una primera definición que es una definición correcta pero incompleta, como dije anteriormente. Es una primera aproximación, y lo que falla, lo que falta muchas veces en la educación es decir, mira, te voy a dar esta definición, esta quizás es una analogía para que lo entiendas, pero ojo que hay cosas mucho más complicadas más allá, ¿no? Y que esta definición no es generalista, no cubre lo que es hoy en día el concepto de algoritmo como tal, ¿no? Que es mucho más complicado, y en 10 o en 20 años más va a ser aún más complicado porque se va a extender, ¿no? Se va a extender quizás cuando empiezan a haber algoritmos donde
literalmente se comporten en base a datos de sensores, ¿no? De robóticos, por ejemplo, ¿no? O sea, como va interactuando un robot, según su movimiento va recibiendo input y según el ángulo que se mueva va a recibir otro tipo de input. Y eso también es un algoritmo, pero depende del hardware, ¿no? Entonces lo vuelve mucho más complicado, ¿no? Que ya de por sí hoy hay algoritmos para drones que tienen ese tipo de comportamiento, ¿no? Según su hardware, según cómo se van comportando en el entorno, se hacen una cosa u otra, ¿no? Y eso sigue siendo un algoritmo, pero mucho más complejo porque se extiende, ¿no? Ya no están solo software, sino que también hardware. Y así, ¿no? Esa sería como la primera, podríamos decir, la introducción esta problemática, ¿no? De definir lo que es el concepto de algoritmo. Sí, es interesante esto que estás diciendo porque justamente cuando alguien habla de algoritmo no sale de esta definición. Estoy de acuerdo contigo en que es un muy buen punto de inicio, pero que hay que advertir que es como justamente, es como matemáticas 1, ¿no? O sea, es como matemáticas Mm, 1 cuando te enseñan con puro numerito y sumas y restas y o sea, la álgebra básica, y después mm, vas a pasar, o sea, una vez que entiendas o domines esto, vas a pasar a cosas mucho más complejas que no cumplen con esta definición básica que te estoy dando, ¿no? O sea, pero creo que lo decíamos, ¿no? O lo decíamos en Twitter, no me acuerdo en dónde, que hay cosas que te pueden dejar lisiado intelectualmente, ¿no? mm, mm, Y entre ellas una, o sea, casarte con una analogía tan fuertemente mm. puede llevarte a eso, ¿no? A dejarte Sí, como con un bastón intelectual, ¿no? Del cual no puedes dejar después, ¿no? exactamente, ¿no? Al final, una analogía es un atajo mental, ¿no? Para poder entender un concepto, ¿no? O sea, simplemente es una forma de, en vez de algo que quizás no tiene un nombre todavía bien definido, yo te lo explico a través de una analogía, ¿no? Para que lo entiendas, ¿no? Y después uno le da un nombre, lo encapsula al algoritmo. Entonces, automáticamente cuando tú pienses lo que es un algoritmo, vas a recordar la analogía y vas a decir, ok, el algoritmo es esto, ¿no? Entonces, muy difícil como reeducarte, ¿no? Como hacer un recableo mental de lo que para ti ya está totalmente ahí fundido, ¿no? Ya lo tienes asimilado, ¿no? Que es el concepto como tal. Ya no te cuestiona eso, ¿no? De hecho, y eso también es muy humano, porque al final nosotros cuando aprendemos a andar en bicicleta, después no nos andamos cuestionando de nuevo cómo andar en bicicleta, ya es automático, ¿no? Entonces, nos estamos volviendo a pensar, oye, podría poder aprender a andar mejor, ¿no? Mover mis pies de otra manera, cosas así, y como que ya tú lo das por hecho, ¿no? Y pasa lo mismo con los conceptos, ¿no? Entonces, el concepto de algoritmo es esto, tiene estas complejidades, entonces es muy difícil darle una definición clara, precisa hoy, ¿no? Entonces uno podría partir con algo de una secuencia de pasos bien definidos, con reglas, pero diciendo que hay muchos otros tipos de algoritmos que eso no se cumple. Por otro lado, los algoritmos son tan importantes hoy, tan importantes hoy, que ya no son solamente una pieza de código, un método lógico para poder pensar de manera computacional, informática, sino que son tecnología, ¿no? Hay empresas, hay startups que se han fundado porque han creado un algoritmo. O sea, quizás el caso más famoso de la historia es Google, ¿no? Con su algoritmo PageRank, ¿no? O sea, ellos crearon un algoritmo que superó totalmente a la competencia, pero fue el algoritmo en sí el que hizo esa labor, ¿no? Ese fue el gran trabajo. Y hoy en día es mucho más. Muchas de las empresas de inteligencia artificial, por ejemplo, se basan en su core en diseños de algoritmos, ¿no? Que son propios. Y eso los diferencia de otros. Entonces el algoritmo ya como tal no es simplemente una cuestión para aprender a construir herramientas, sino que hay algoritmos que pueden ser tan sofisticados y tan útiles que son el producto en sí mismo, ¿no? Y lo demás, la interfaz gráfica de la aplicación, la base de datos, el despliegue, acompaña al corazón, al núcleo, que es el valor diferencial de un negocio, ¿no? Entonces, el algoritmo, hoy en día aprender algoritmo es totalmente fundamental, mucho más que antes, yo diría. Sí, yo tengo en mi lista de lecturas, tengo algunos libros que hablan sobre eso. Hay un libro que se llama Weapons of Math Destruction, o sea, creo Mm, que están haciendo un juego con la frase de mm, armas de destrucción masiva, sí, en español sería como armas de destrucción matemática, y según yo habla de los algoritmos y de cómo mm, esos algoritmos pueden hacer cosas que no nos esperamos, ¿no? Y creo que esto que tú estás resaltando
muchos lo entendemos, pero no lo habíamos puesto en palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que vemos en Twitter o todo lo que vemos en Facebook o todo lo que vemos en Instagram, todo está dictado por un algoritmo, ¿no? Y de hecho, se habla como míticamente de él, ¿no? Dicen, sí, es que estoy haciendo esto para satisfacer al algoritmo, ¿no? Que como un ente por ahí que incluso ya se considera como que tiene vida, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo en que un algoritmo en sí mismo es una tecnología que tiene valor, ¿no? No es como algo de soporte a otras cosas, sino esto en sí mismo es la columna vertebral de algo, ¿no? De hecho, según yo, los análisis que muestran por qué TikTok es tan popular o tan fuerte es justamente por su algoritmo de recomendación, ¿no? O sea, por cómo le hace para descubrir lo que le gusta y atraparte, ¿no? Entonces es completamente cierto lo que estás diciendo y me gusta esa visión. Tenía una pregunta para ti. Justamente cuando uno está trabajando con Machine Learning, tenemos un algoritmo para construir el modelo, ¿no? Y luego le llamamos a la cosa sobre la que hacemos inferencia, le llamamos el modelo, ¿no? ¿Considerarías que ese modelo es un algoritmo? O sea, no es un algoritmo en el sentido tradicional, justamente, porque yo creo que por eso no le llaman el algoritmo, ¿no? Porque no es en el sentido tradicional de que incluso no sabes lo que está haciendo por adentro, pero sí sabes, justamente cumple con algunas de las partes de definición de los algoritmos, ¿no? Que tiene una entrada y tiene una salida, hace cosas por adentro y te devuelve esa salida, ¿no? Entonces, según esto que estás diciendo y la expansión de la definición del algoritmo, yo diría que esos modelos en realidad lo que construyeron fueron algoritmos internos que no conocemos, pero que, o sea, justamente en una clase de matemáticas de Machine Learning que tuve hace poquito tiempo, el maestro nos hablaba del Word2Vec, ¿no? Sí, de este algoritmo o de este como conjunto de datos. Sí, es un modelo, el Word2Vec, que es como nadie sabe por qué funcionó tan bien, ¿no? O sea, empezaban a hacer vectorización de palabras. Bueno, para quienes no hayan escuchado el Word2Vec es un modelo que le metes un texto y te lo transforma en vectores, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que se llaman los famosos embeddings, ¿no? Y lo que nos decía el maestro es que ese algoritmo es completamente sorprendente, fue muy sorprendente porque, primeramente, con muy poquitos parámetros y segundo, con muy poquito trabajo, digamos, o esfuerzo, lograba hacer como entender o embeber la semántica de las cosas, justamente, no crear. Lo chistoso de esto es que las palabras similares en semántica estaban cerca en el espacio vectorial, ¿no? Y puedes trabajar con ellas matemáticamente después. Entonces, lo chistoso está en que nadie sabe por qué funcionó, ¿no? O sea, nadie sabe por qué lo hizo. Y esto viene al caso justamente porque, pues esto que resultó el modelo, a final de cuentas, como en la definición un poquito simplificada del algoritmo, yo lo consideraría un algoritmo. Lo único que pasa es que tú no sabes cómo funciona, ¿no? No sé si tú lo considerarías así. Sí, bueno, ese es un debate complicado. De hecho, es un debate como en filosofía de la computación se podría llamar No sabía que era un ontológico, debate. ¿no? Ajá. Ok. Ontológico, porque apela a la definición, ¿no? ¿Qué realmente es eso? Claro, modelo o algoritmo, ¿no? Sí, se podría considerar, claro, el tema es que el algoritmo, el input es muy acotado, ¿no? O sea, tú tienes una definición de input muy restringida y la salida también es muy restringida. El modelo, en cambio, se construye no tan solo a través de datos externos para su entrenamiento, sino que después el modelo tú lo pones a prueba con datos que están fuera, ¿no? Son externos. Entonces, claro, podrían ser una especie de algoritmos empaquetados, ¿no? Por así decirlo, pero que tú no tienes claro cómo funciona internamente, ¿no? Porque al final están operando a través de pesos, ¿no? De una red profunda, ¿no? Entonces, yo creo que me parece bien que se ocupe quizá una palabra de modelo, me parece complicado catalogarlo directamente como un algoritmo, una extensión, pero sí está muy asociado, ¿no? Porque al final algunas partes de ese modelo, de cómo se entrena o incluso cómo se evalúa, son algoritmos, eso está claro, ¿no? O sea, el path propagation, todo ese tipo de algoritmos son algoritmos como tal, ¿no? Pero en su conjunto no son solo internos, sino que externos por lo que viene de afuera y lo que se puede probar en él, quizá la palabra modelo encaja mejor. Pero de todas formas es un tema que no tampoco he estudiado mucho y es complejo de definirlo. Hay un debate Sí, ahí de qué es realmente un modelo, por ejemplo. También otra cuestión que no hemos tocado mucho aquí es el tema de las simulaciones, ¿no? Que es una simulación computacional.
Cuando Mm, uno ve, por ejemplo, una simulación de algo natural, por ejemplo, el flujo de agua, no sé, en un río o algo así, y tú lo modelas de manera computacional, hasta qué punto eso se asemeja a la realidad, ¿no? mm. Y empiezan a aparecer preguntas filosóficas sobre qué es una simulación, ¿no? Bueno, eso son como derivadas de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, como les voy a poner en las notas del episodio este paper que me mandó Camilo. No dice de qué año es, ¿verdad, Camilo? Ah, es de 2017. Mm, Es muy moderno justamente y quiero resaltar otra vez el título. El título es una búsqueda por una definición absoluta, ¿no? O sea, que es justamente, mm, uno pensaría que los algoritmos están bien definidos y mm, no es cierto, ¿no? O sea, mm, no es cierto. De hecho, en una plática que yo di sobre matemáticas y sobre programación funcional y cómo se relacionan entre ellas, vi eso, ¿no? Que como la definición moderna que tenemos de mm, algoritmo es muy, pero muy nueva, justamente viene de la máquina de Turing, ¿no? O sea, viene de por ahí, por eso mm, este paper empieza hablando de por ahí, de esas cosas. Me hubiera gustado mucho tener este paper para preparar esa presentación, mm, Camilo, porque, porque tardé muchísimo mm, en encontrar eso, mm, pero sí, este era muy nuevo para cuando yo la di. Entonces, muy bien. Creo que queda claro que mm, los algoritmos no son solamente aquellos como clásicos en los que tenemos un problema, tenemos una lista de mm, pasos, les programamos esos pasos o hacemos esos pasos y tienes una mm, salida, sino que hay un montón de cosas de cosas que resuelven problemas justamente, que no necesariamente son secuenciales en primera, segundo mm, están distribuidos, están sujetas a factores externos que no pueden controlar mm, justamente claro. como el tiempo, por ejemplo, o la Mm, aleatoriedad. Y luego, mm, bueno, y yo ya metí otra cosa que es la parte de la oscuridad, ¿no? La oscuridad mm, de los modelos que no sabemos si siquiera lo podríamos definir como un algoritmo, ¿no? Pero bueno, el, ahora, ¿tú cómo recomendarías empezar a aprender algoritmos? Porque yo creo que muchos a los que les importa esto, justamente les importa porque es cada vez que quieres entrar en una empresa de tecnología fuerte, o sea, en una empresa de tecnología como Google o como Amazon o como Facebook, te preguntan cosas de estilo algorítmico, ¿no? Y les interesa mucho aprender. Yo creo que es más la parte clásica, justamente la parte del Cormen o cosas así. Pero mm. tú, para expandir esto, ¿cómo recomendarías aprender? Sí, claro, generalmente las empresas que hacen pruebas algorítmicas se centran en lo clásico, ¿no? La receta de cocina, la analogía, ¿no? Generalmente esos algoritmos generalmente cumplen esa analogía, o el kernel, ¿no? Hay, bueno, yo creo que si uno quiere postular a una empresa que haga pruebas técnicas, como la mayoría de las empresas americanas, estadounidenses, hay libros bastante buenos, el Kraken Interview, creo que se llama, ¿no? Este libro es bastante bueno para hacer ejercicio y recuerdo haberlo leído. Está bien, como son libros que te preparan para ese tipo de entrevistas y está bastante bien, ¿no? Y por otro lado, yo hay un libro que le tengo bastante cariño que se llama Essential Algorithm, que es, el autor es de Rod Stephens, de segunda edición. Essential Algorithm, un práctico enfoque, ¿no? A algoritmos computacionales. Ese libro me gusta bastante. Recuerdo haberlo leído ya hace muchos años y lo encontré muy, muy interesante. Muy interesante y porque te da un resumen, no tan solo de algoritmos, sino que también de la estructura de datos, que eso me gustaría hablar después, porque están muy entrelazadas, no son lo mismo, pero están entrelazados, ¿no? El tema de la estructura de datos. Em, entonces ese libro está como una introducción. Y aparte de la segunda edición, creo que hace 3 o 4 años, así que bastante moderno. Y yo creo que ese incluso puede ser antes del Cormen, ¿no? Que el Cormen yo siempre lo recomiendo porque es un muy buen libro. Te da los fundamentos más, podríamos decir, matemáticos, ¿no? del algoritmo. Que esa es otra cuestión también, volviendo al tema brevemente de la definición, que la definición de un concepto también viene muy dada por cómo tú te formaste, ¿no? A qué escuela perteneces, ¿no? A qué escuela de pensamiento me refiero, ¿no? No a universidad, sino que a qué escuela de pensamiento. No es lo mismo quien entiende un algoritmo matemático que un ingeniero o que un filósofo incluso, ¿no? Entonces, ese tipo la forma de cómo te formaste también afecta la definición. Entonces,
Esa es una cuestión igual importante, ¿no? Entonces, volviendo a este libro, el Essential Algorithm es bastante bueno, bastante práctico, tiene muchos ejemplos de código, está en Python y en C Sharp, creo que es la segunda edición, por lo que estoy mirando acá. Así que yo lo recomiendo bastante. Y también recomiendo bastante inundarse, por así decirlo, abarrotarse de muchos libros de algoritmos y que sean de distintos enfoques. Este es uno muy práctico. El Cormen es un poco más teórico. No tan teórico, pues teórico práctico, podríamos decir el Cormen. Teórico, si uno quiere un libro teórico de algoritmo, tiene, bueno, el arte de la programación de Kuhn, ¿no? De Nuke. Esto ya es la cumbre, ¿no? Esa es la parte más teórica de algoritmo, ¿no? Los 4, 5, 6 tomos que todavía están ahí, ¿no? Y, y también hay otro libro que me gustaría recomendarlo, que es How to Think About Algorithms, o sea, cómo pensar sobre algoritmos, que es un enfoque diferente, es un enfoque, si lo podríamos decir en términos modernos, y ocupando la analogía con los LLM, ocupa mucho cadena de pensamiento, ¿no? O sea, te empieza a explicar con palabras en lenguaje natural qué es lo que va haciendo cada algoritmo, ¿no? Con mucho lenguaje natural, ¿no? Y eso es sumamente interesante, ¿no? Porque es un enfoque que complementa al anterior, a la esencia, que es muy práctico, mucho código, claro, y complementa también al Cormen, que es más teórico, matemático. Este es más como te va contando, por así decirlo, esas recetas de cocina, ¿no? Esos pasos, paso a paso, ¿no? ¿Es Así el que, de How to Think About Algorithms? exactamente, Ese. sí, es ese. Sí, ¿Y es sí. única edición la del 2005? No sabes. No lo sé, yo leí esa. No sé si Sí. habrá alguna más moderna. Ok. Y es bastante divertido. O sea, hay cuestiones muy interesantes. Sí. Voy a poner Así que, la referencia. Ajá. ¿Cómo decías? sí. Sí, no, y está bastante interesante. Así que ese libro, y hay otros más también. Hay uno de famoso que se llama Algorithm, que la portada es roja, que solamente se llama Algoritmo. ¿Cómo se llama el autor? Me olvidé. ¿No es de Pero que esquina? está en Java. Está en Java el algoritmo. Sí, sí, ese cuál. Sí, el de Este, Robert, ya, el de Robert, Robert Sedgwick, no sé cómo se pronuncia. Sedgwick. El que es, sí, Sedgwick. Ese también es Sí. bastante bueno, es bastante práctico. Así que yo recomendaría que estos libros es una buena inversión si tú quieres tener fundamentos sólidos de programación o de cualquier área de computación en realidad, tener muchos libros de algoritmos y ojalá no buscar libros que sean muy similares, ¿no? Lo que estamos recomendando son muy distintos entre sí. Hay otros que son más similares y eso ya no es un tema más de gusto, ¿no? Em, pero, por ejemplo, también debo decir que los últimos 3 o 4 años no he leído muchos libros nuevos de algoritmos, así que no sé realmente muy bien si han aparecido otros modernos. Sé que hay uno de Visual, o sea, Visual, que esta editorial de Crowin creo que se llama, que son como dibujitos, ¿no? De que hay muchas series, hay una serie de algoritmos, machine learning, ¿no? Hay uno de algoritmos, ¿no? Ese dice que es bueno, yo lo he leído, pero dice que es bueno. Y ese sería otro enfoque complementario, ¿no? Porque si tiene cosas visuales, dibujo, bueno, sería mucho más interesante. También otro que no he visto, pero es uno de un autor de Quora en inglés que se llama Algorithm. ¿Cómo es el...? A ver si encuentro el libro. Ujú, ujú. Es un libro relativamente nuevo. Que lo todavía lo encontré, me olvidé de anotar el nombre. A ver, algoritmo. Que creo que también se llama simplemente algoritmo. Sí, hay Mm, muchos, pero muchos recursos, ¿no? Para aprender algoritmos. Sí, Y como tú dices, pueden tener diferentes formas, más bien diferentes enfoques mm, para cada sí. uno. Y bueno, todo esto que estamos hablando son algoritmos clásicos, ¿no? O sea, de lo que dijimos principalmente, ¿no? O sea, de lo que son algoritmos que tú, hay una secuencia de pasos y hay una regla muy bien definida, ¿no? Entonces ya pueden darse cuenta que eso ya es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, requiere bastante estudio, ¿no? Entonces yo recomendación sería tener distintos tipos de algoritmos, perdón, distintos tipos de libros que sean complementarios, pero que tengan distintos enfoques de enseñanza. Porque así, y esto no da solo para aprender algoritmos, sino que cualquier cosa cualquier área de conocimiento, ¿no? Si quieres entender una cosa, cómprate 2 libros, ¿no? Del mismo tema, pero que sean de enfoque distinto, ¿no? Si son 2 libros, uno teórico, otro práctico, ¿no?
Si son 3 libros, bueno, que sea uno teórico práctico y otro que sea la mezcla entre los dos, ¿no? Y son 4 libros, bueno, el cuarto que sea visual, ¿no? Que sea un cómic, ¿no? Porque hay libros como de cómic, ¿no? De manga, ¿no? Para aprender cosas. Bueno, ese yo creo que es un enfoque mucho más distribuido, podríamos decir, ¿no? Como ocupando el término de optimización exploratorio, ¿no? O sea, hay mucho más, buscas más por distintas partes. Y ya Sí. después tenemos ya lo que son libros específicos para distintos tipos de áreas particulares de algoritmos. Ay, quería enseñar o sea, este que dijiste de Essentials Algorithms. Sí, Tú leíste la versión 1, me imagino. No estoy sí, hablando de tu edad, pero ya está la segunda edición. mm, sí, La segunda edición, si alguien la quiere leer, bueno, yo siento que los libros de Wiley son caros, ¿no? Entonces, si alguien la quiere leer a un precio más decente, está bueno, caro es muy relativo, ¿verdad? Pero está en O'Reilly, en el que se pueden suscribir con la ACM por $70 al año, entonces lo pueden leer. Y quería echar un ojito al temario, ¿no? A ver. Entonces dices que si nada más voy a leer un libro, me debería de leer este, ¿no? ¿Estás de acuerdo? sí, 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 yo creo ok, que esa sería una buena introducción. ok. Dice, Introducción, bueno, sí. en la introducción dice, pues, ¿por qué debe estudiar algoritmos? Es como la entrada y la importancia básico. Bueno, más bien empieza no empieza directamente con algoritmos, ¿no? Sino empieza con lo que debes dominar básico antes para empezar a hacerlo, ¿no? Mm, Cómo debes claro. acercarte a los problemas, bueno, diferencia, yo creo que eso es la diferencia entre algoritmos Mm, y estructuras de datos, pseudocódigo, características de los algoritmos, consideraciones prácticas y ejercicios. Luego empieza con algoritmos numéricos, listas ligadas, arreglos, stacks y queues, eh, sorting, o más, ¿cómo se dice en español? Sorting, Otro ordenamiento. ordenamiento, ¿verdad? Ordenamiento, Mm, ajá, de búsqueda, búsqueda. hash tables, ajá, Ya. tablas hash, recursión, árboles, árboles balanceados, árboles de Mm, decisión, algoritmos básicos de redes, mm, más algoritmos de redes, mm, algoritmos de cadenas, mm. criptografía, Y, teoría de complejidad. Ajá. sí, eso es lo bueno, porque si te das cuenta, lo que él parte con las bases de esta primera área de algoritmos muy estándar y después empieza a saltar a distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, algoritmo de string es todo un mundo, todo un mundo. Algoritmo distribuido, algoritmos criptográficos. Entonces, este libro te da una pincelada general, no tan solo de la definición clásica de algoritmos, sino que de las áreas más importantes hoy, ¿no? Ujú. No, mira, me gusta cómo termina. Algoritmos distribuidos y luego Mm, los que te podrían preguntar en una entrevista, ¿no? mm, Primeramente que tú hagas sí, preguntas y luego que tú sí. contestes. Muy De hecho, interesante. una de las áreas de computación donde hay mejores libros, yo creo que de algoritmo. Para mí Sí. se me haría muy difícil si me dijeran, oye, escribe un libro de algoritmo, de introducción, hacerlo. ¿Por qué? Porque se han explorado tantas formas, desde cosas teóricas, cosas prácticas, cosas aplicadas, con lenguaje, cosas visuales, cosas narrativas. Hay tantos libros buenos, de distintos enfoques, que proponer algo diferente es prácticamente muy difícil. O sea, la gente que escribe libros de algoritmo, y ese libro que estaba buscando, todavía no lo encuentro, que se arma ese desafío es un desafío enorme, ¿no? Porque hay muy buenos libros y cómo compites contra ellos, ¿no? Y además muy completos, como podemos ver, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil hacer un libro de algoritmo, no por el tema en sí, sino que hay muchos libros buenos, ¿no? Yo creo que cuando hay muchos libros buenos en un área, uno tiene que buscar otra área. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo que hay muchísimos. O sea, yo ya conocía bastantes y tú sacaste otros que ni siquiera he escuchado otra vez. Y son un montonal de libros por todos lados, ¿no? Y luego, como tú dijiste, también, bueno, voy a enseñar lo que busqué en mi pantalla para que vean toda la variedad, ¿no? Está el Cormen, que es el clasiquísimo, este que Mm, mencionaste, el de Sedgwick, está este Grokking exactamente. Algorithms,
algoritmos para lenguajes específicos. Este no lo había visto justamente. Algoritmos cuánticos. Justamente aquí, es lo que te iba a decir hace rato y se me pasó. Justamente en los algoritmos cuánticos se rompe completamente la definición clásica de un algoritmo, ¿no? Porque los Mm, algoritmos cuánticos, aunque tiene que ver con algunos pasos, su funcionamiento fundamental es muy diferente, mm, ¿no? Bueno, su exactamente. funcionamiento entre comillas, ¿no? Sí, aunque ahí yo creo que es distinto en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de algoritmos criptográficos, aleatorios o distribuidos, estamos todavía restringidos a la computación clásica, ¿no? A un Ah, modelo de ujú, computación, exactamente, ¿no? Estamos todavía ahí, ¿no? En lo que podríamos decir la máquina de Turing, ¿no? Sí, en términos teóricos. Pero cuando hablamos de computación cuántica, ahí ya nos salimos de ese grupo, ¿no? Y nos vamos a ujú. otra cosa, ¿no? Y la definición de algoritmo cuántico, esa sería la definición inicial de ello, ¿no? De ese modelo computacional, ¿no? Que después probablemente hayan algoritmos cuánticos distribuidos, criptográficos, ¿no? Es su propia raíz, pero es otro árbol, ¿no? Que viene distinto. Que pueden haber quizás algunos paralelismos, pero generalmente son totalmente distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es lo que te iba a decir. Ya se sale completamente de la definición, ¿no? Porque Mm, no funciona ni parecido, ¿no? O sea, esta parte del colapso de mm, onda y de los qubits, todo eso es muy, muy diferente claro. a lo que Claro, estamos acostumbrados. el entrelazamiento, ¿no? Mm. Todo ese tipo de cosas está totalmente fundado en cuanto a probabilidades, ¿no? Las probabilidades son fundamentales ahí. El álgebra lineal también. Operaciones matriciales están por todas partes. Los tensores, ¿no? Ya trabajan a nivel de tensores, que es la generalización de las matrices, ¿no? Entonces es otro mundo, ¿no? Totalmente distinto, donde no es un mundo exacto, ¿no? Solamente que es un mundo con altas probabilidades de que así sea, ¿no? Muy bien, sí, de acuerdo completamente. Muy bien. Estaba buscando un libro que está gratis, completamente es de una escuela y no me acuerdo cuál. Estoy buscando la portada, pero justamente esto lo busqué porque, a ver, es- porque estaba buscando un libro que es gratis por si no quieren pagar un pesito. Hay un libro de una universidad que está gratis, pero no me acuerdo ni del autor ni de la escuela. No me acuerdo si era de Stanford o de qué escuela era, pero si lo encuentro lo pongo por ahí. Y el que decías ilustrado es este Algorithms Illuminated, ¿no, No, verdad? el de Growing, el que salen como unos personajes, unos animales afuera, Este, el de blanco. Grouping. Esa está, sí, esa. Ah, ajá, ajá. Que creo que es visual, creo. Estoy casi seguro que es visual. Okey, Y, okey. y así como de algoritmos tiene, toda la serie es visual, ¿no? Hay de deep learning, de todo tipo de base de datos. Sí, Así sí, sí. que Sí, está según bastante yo, bien. no es visual completamente, o sea, sí tiene algunas gráficas, pero no es tan visual. O sea, no es como Vale. no es como un cómic, porque yo tengo libros de esa serie y tienen texto pero sí tienen muchos Claro, gráficos, sí. Sí, pero sí, no cuando, son cuando, visual. cuando decía visual me refería como tenía mucha como acompañamiento, ¿no? Muchas Ajá. imágenes, ¿no? Visual sería como algo como un manga, ¿no? Creo que hay algunos mangas, no sé si Hay sabes unos hay una mangas, editorial sí, de matemática, creo que hay de algoritmos, que son bastante sí. buenos, creo. Yo no lo he leído, pero por lo que he visto en reseñas de Amazon, que no Ujú. recuerdo cuál es la editorial, pero son mangas. Eso sí Sí, es sí. visual. Mira, este libro me llamó la atención de Calculus of Computation, Mm, procesos de decisión y aplicaciones para la verificación. mm. Pero no le voy a picar porque voy a ver el precio y me voy a espantar porque es de Springer. Entonces, Sí, Springer este, quizás conviene más tener una suscripción si es que tiene, no sé. sí, O muy bien. conseguirlo en el mercado lateral, En el que mercado, tú tantos conoces, que tú tanto conoces. yo claro que no, yo no frecuento esos lugares, pero, pero bueno, te iba a preguntar sobre algoritmos específicos. Bueno, por aquí yo vi un libro Mm. de hecho les voy a enseñar mi suscripción de Humble Bundle, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Quizá esto, más que hablar de algoritmo específico, podríamos hablar de estructura de datos, ¿no? Porque Ah, ahí dale, dale, dale. Ajá. sí, sí, porque, claro, los algoritmos, podríamos decir que es el comportamiento, ¿no? Es el comportamiento, ¿no? De la operación, la secuencia lógica de lo que va a ocurrir, ¿no? Pero como estamos trabajando a nivel de la computación son hardware, ¿no? Necesitamos, el software solamente existe gracias al hardware, ¿no? Algo físico. Y muchas de estas operaciones, esta lógica de operaciones requiere que tú almacenes datos eh, persistentes o incluso intermedios, ¿no? Ya sea en un disco duro, ya sea en memoria, en algún lugar tú tienes que almacenar datos para seguir operando esa lógica del algoritmo, ¿no?
Entonces, es ahí donde aparecen las estructuras de datos, ¿no? Las estructuras de datos nos permiten encapsular esa información, ya sea en momentos intermedios, momentos persistentes, ¿no? Para seguir operando. Hay algoritmos que incluso no tienen estructura de datos, ¿no? Por ejemplo, algoritmos de recursividad, cosas así, no hay estructura de datos. Em, Y hay otros algoritmos que sí requieren estructuras de datos, ¿no? Por ejemplo, ya cuando tenemos algoritmos de tráfico, ¿no? Ese tipo de cosas, requerimos grafos, ¿no? Requerimos grafos, algún tipo, que es una estructura de datos muy tradicional. Y generalmente la estructura de datos están encapsuladas dentro de los libros de algoritmos, ¿no? Los buenos libros de algoritmos te enseñan también estructuras de datos. Pero hay estructuras de datos que van más allá de las clásicas, ¿no? Que son arreglos, listas, lista me refiero a lista enlazada, grafo, árboles, que árbol es un tipo particular de grafo, colas, ¿no? Pilas, ¿no? Que son como las tradicionales, ¿no? Y hay otras que son como mucho más sofisticadas, bueno, me faltó los diccionarios, el hash. Hay otras que son más sofisticadas, ¿no? Que son como doble cola y cuestiones más particulares. Y en ese tipo de cosas, cuando uno ya quiere acceder a cuestiones más profundas, hay libros especiales para estructuras de datos, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de dos libros que yo considero interesantes, ¿no? Uno que son los estructuras de datos avanzadas, que se llama de Peter Brass. Peter Brass es un libro que presenta estructuras de datos muy sofisticadas, ¿no? Eh, y al final, como dije al principio, los algoritmos hoy en día son tecnología, ¿no? O sea, si tú eres capaz de entender este tipo de estructura de datos muy sofisticada, lo que se traduce en la práctica es que tu producto, en vez de hacer algo en 5 segundos, va a tardar un segundo, ¿no? O sea, y eso es una diferencia sustancial, clave, ¿no? En cómo tú compites contra otra persona, contra otra empresa, ¿no? Entonces, tener este conocimiento te puede permitir crear un producto muy eficiente y lo que hace eficiente la computación es elegir bien el algoritmo y su estructura de datos, ¿no? Entonces, este libro de Advanced Data Structure de Peter Brass es muy bueno para enseñarte eh, lo que va más allá, ¿no? De las típicas estructuras de datos, ¿no? De hecho, mira, ahí sale en la isla, ese es el índice, ¿no? Sí, ahí ya te lo descargaste, muy bien. Sí. No, estaba en Google en Y- la primera página, así es que no me vale, culpen, no me vale, vale, culpen. vale. Em, Advanced Data Structures de Peter Brass, sí, ¿no? oye, ojalá nunca haya copyright en esta cosa, si no te vas a la cárcel, Héctor, Ya, ¿no? yo abrí la primera página que salió en Google y salió que culpen a Google. Este, Vale, claro, este libro es uno de los pocos libros, de hecho, que trata el tema de la estructura de datos avanzada. Y uno de los tipos de estructura de datos avanzada, que no sé si realmente debe tratarla ahí, pero hay otro libro que se dedica específicamente a hablar de ese tipo de estructura de datos, es una que se llama estructura de datos puramente funcionales, ¿no? ujú. ¿Qué significa eso, no? Que eh, está usando directamente los principios de la programación funcional que datan desde el cálculo lambda para aplicarlo a ese tipo de estructura de datos. Por ejemplo, un tipo de estructura de datos muy típica funcional es la estructura de datos persistente. Es decir, que tú puedes hacer una trazabilidad en el tiempo de toda la estructura, ¿no? O sea, tú puedes volver atrás a un estado anterior de esa estructura, ¿no? Porque es inmutable. O sea, cada vez que tú vas creando, más modificando la estructura, se crea una copia, ¿no? Entonces es persistente porque puedes volver en el tiempo. Las típicas estructuras de datos, cuando tú la has cambiado, la has modificado, has borrado un elemento, no puedes volver atrás. ¿No? Es como, no es como posible, ¿no? Porque estás trabajando solamente sobre una entidad que se va mutando. ¿No? Pero en cambio, la estructura de datos persistentes es distinto, o sea, son como fotos, ¿no? Tú partes de un nodo inicial, creas un nodo nuevo y es otra imagen de este, y después otra imagen y otra imagen, y tú puedes volver como el frame hacia el inicio, ¿no? Como una máquina, ¿no? Como una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace la estructura de datos persistente. Mira, ahí menciona estructura de datos persistente, ¿no? Entonces, hay un libro que es de Chris Okazaki, que se llama Pure Functional Data Structure, ¿no? Que es otro libro enfocado directamente a estructuras de datos funcionales y que tiene eh,
que ver directamente si tú trabajas con lenguajes funcionales, ¿no? Ahí directamente lo puedes implementar, le puedes sacar más provecho, ¿no? Y es un libro que, a pesar de que es antiguo, ya tiene sus años, es totalmente actual si tú quieres aprender este tipo de estructura de datos. De nuevo, si trabajas con lenguajes funcionales en tu día a día, le vas a sacar mayor provecho, ¿no? Entonces, Sí, eh, esos dos libros son muy interesantes, muy interesantes. Y me gustaría terminar con una última recomendación de libro de estructura de datos avanzado. Esto ya estamos en un nivel más avanzado, ¿no? Em, que son la estructura de datos compactas, ¿verdad? ok, O comprimidas, podríamos decir también. Compacta, ese nombre, compact es en inglés, ¿no? El nombre. Y el libro es el siguiente, te lo voy a pasar aquí en enlace privado. sí, Este tipo de estructura de datos, el nombre te lo revela, ¿no? El nombre te ya te está diciendo algo, ¿no? Que sea compacta significa que cuando tú ocupas una estructura de datos, sea la que sea, por ejemplo, un grafo, y tienes poca memoria, tienes una Raspberry Pi, recursos escasos, o tienes un super ordenador, pero en realidad tienes tantos datos que si eres capaz de encontrar estructura de datos donde tú puedas comprimir la información, o sea, que bajar de 1 mega, bajar a la mitad, eso es un cambio sustancial si hablamos de terabytes de datos, ¿no? O sea, si lo puedes reducir a la mitad, eso se transforma en costo, o sea, estás reduciendo costos. Y ese libro de Gonzalo Navarro, que es de hecho uno de los especialistas mundiales en ese tema, y que además él tiene un libro muy bueno que yo leí hace muchos años, muchísimos años, que leí obviamente alguna parte del libro, que no entendí todo. Él era un especialista de string algorithm, de string matching, ¿no? Todo este tipo de algoritmo de búsqueda en string, muy popular en motor de búsqueda y base de datos textuales, ¿no? Él ahora está trabajando en este tema, ¿no? Las estructuras de datos compactas, ¿no? Entonces, si tú te quieres meter en ese tipo de cosas, ¿no? Quieres ocupar una estructura de datos y no puedes porque te consume mucha memoria, ¿no? Mucha RAM, pero quieres seguir ocupándola, bueno, te recomiendo este tipo de libros. Obviamente este tipo de libros ya son más avanzados, ¿no? Empieza hablando más de teoría de la información, ¿no? Porque ahí se conecta mucho con el tema de Cloud Channel, ¿no? El tema de los errores, ¿no? La información, ¿no? Este sistema de corrección de errores, ¿no? Es un área que surge de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo comprimir, ¿no? Eso es el tipo de cuestión que trata este libro, que es bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces, es un poco la idea, ¿no? Mostrar que así como el algoritmo, hay definiciones clásicas, hay otro mundo mucho más amplio, y no tan solo con algoritmos, sino que también con la estructura de datos ocurre exactamente igual, ¿no? O sea, hay otro mundo. Hay estructuras de datos que no te enseñan en la universidad y que puedes encontrar para cuestiones específicas, ¿no? Otra cosa, antes de olvidarme, es que en el MIT, eh, ¿cómo se llama? OSW, ¿no? En YouTube hay cursos muy buenos de estructura de datos y algoritmos. Y de hecho hay algoritmos avanzados y presentan este tipo de cosas, ¿no? Estructura de datos persistentes, que todavía están ahí hace varios años. Open Courseware, ¿no? Open Courseware, MIT OSW. Y eso ahí tú lo encuentras en las clases de algoritmo básico y algoritmo avanzado. Y son muy, muy, muy buenas, ¿no? De nuevo, como dije anteriormente, o sea, cuando quieres aprender algo, tienes que inundarte de distintos recursos buenos, pero que sean diferentes, ¿no? Si tienes libros, bien. Si tienes un bootcamp, bien. Si tienes video en YouTube, en una clase de Estados Unidos, bien. Si tienes en clase en China, bien. Eso yo hacía, ¿no? Inundarse de distintos tipos porque eh, inun- vas ampliando tu visión de distintos tipos de enfoque, ¿no? Eso sería, ¿no? de acuerdo. Sí, es lo que dijiste al último, los voy a compartir ahorita esto. No sé si hablabas de este. Yo este es el que vi, pero hay muchos otros cursos. Este le traigo ganas. Exactamente, No sí. lo pude Sí, tomar, pero este sí. cuate, vi la Eric primera de clase May. nada más. Ajá. Eric de May. Sí, sí. Sí, el que es un enfermo, ¿no? Sabe Sí, muchísimo. mira, ahí hay un tema de otro tipo de estructurato y otro tipo de algoritmo, ¿no? Todo el tema geométrico, ¿no? Que Ajá, hubo un tiempo que estuve muy interesado en el tema el origami, ¿no? El origami computacional, que hay muchos libros de origami. Y eso estudian algoritmos geométricos, de geometría, ¿no? Entonces, claro, mira, ahí por ejemplo está Time Travel, ¿no?
me imagino que están los... Succinct, sí, creo que Succinct es compacta, creo, que es como Ujú, ujú. son como Puede sinónimos, tener mucho que compacta, ver. Ajá, ajá. que tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, ahí esto ya cuando tú tienes, por ejemplo, conocimiento base de grafo, árboles, lista, cola, pila, te pasa esto y te vuela la cabeza, ¿no? Es como que hay todo un mundo más de posibilidades, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, sí. Está bastante interesante, Camilo. Te iba a decir que siempre se enseñan juntos justamente porque pues va más o menos con lo mismo que nos dicen de los objetos, ¿no? Unas cosas son los datos y otras cosas son cómo se comportan o más bien cómo los mueves dinámicamente. Y la otra cosa que iba a decir es, creo que le diste el punto cuando empezaste a explicar al hablar de hardware, ¿no? Porque todo esto tiene que ver directamente con organizar los datos en memoria, ¿no? O sea, Mm, no solamente es, ¿cómo se llama? O sea, no es hacer malabares con los datos de a gratis, ¿no? Sino mm, todo tiene que ver directamente con cómo los vas a guardar en la memoria. mm, Y el último tema que quería tratar contigo, que te quería preguntar es, mm. imagínate que quiero practicar, ¿qué lenguaje usarías? Ah, es una buena pregunta. Lo que yo partiría diciendo es que no hay que elegir un lenguaje. Yo creo que hay que elegir más de uno, dependiendo el algoritmo o la estructura de datos que estemos tratando, ¿no? Por ejemplo, el libro de Chris Okazaki, de Funcional, claramente ahí tenemos que ocupar algo como Haskell, ¿no? O algo como Lisp, ¿no? Es mucho más natural explicar la estructura de datos en una cuestión que permite la inmutabilidad, por ejemplo, ¿no? Es muy natural ahí, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos trabajando con estructura de datos compacta, vamos a requerir algo de manejo de bajo nivel, ¿no? Puede ser C, puede ser RAS, ¿no? Ok. Ahora, si estamos trabajando con estructura de datos básicas, ¿no? Grafo, cola, pila, yo creo que Python puede ser una buena aproximación para algunas de ellas. Y después tener un lenguaje que tenga tipado, ¿no? Un tipado muy importante en las estructuras de datos, porque el tipado marca mucho la eficiencia de esas estructuras de datos, ¿no? De hecho, Python, al hacer la lista, por ejemplo, en el arreglo, de forma estándar es heterogéneo, es decir, que tú puedes colocar cualquier elemento, cualquier tipo de dato en una lista, en un Ujú, array. Entonces eso computacionalmente le genera un sobrecosto, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ocupar lenguajes como C o C++, ¿no? Tú te puedes dar cuenta ahí que el tipado es muy importante, ¿no? Decir que esta lista va a ser de solamente valores enteros, de tipo de datos entero, ¿no? Eso marca mucho la eficiencia y por eso que muchos de esos lenguajes como compilados, que son tipados, son mucho más rápidos que estos tipos de lenguajes interpretados, porque por diseño, ¿no? Por diseño, al ser tan flexible, Python, JavaScript, etcétera, eh, te penalizan de alguna manera internamente, ¿no? claro. Porque tienes que hacer más verificaciones. Sí. Fíjate que un libro que vi por ahí, que un libro de hecho de programación funcional, usa JavaScript para enseñarte programación funcional. Y uno de Mm, los pretextos es, aunque JavaScript es muy bueno para programación funcional, le faltan cosas para hacer un lenguaje como funcional full-fledged, mm, ¿no? Se le faltan cosas bastante mm, importantes para un lenguaje funcional al 100%. Entonces, como te voy a enseñar programación funcional y sus características, vamos a ponerle a JavaScript lo que le falta para que sea un programa mm, completamente, más bien un lenguaje completamente funcional, ¿no? Entonces yo creo que unos buenos ejercicios para aprender más sobre algoritmos de estructuras de datos no es solamente usarlos justamente, o sea, por ejemplo, esto de usar listas en Python y confundirlos con arrays, o sea, las listas de Python no son arrays, ¿no? No, o sea, mm. aunque como teóricamente se comporten igual por arriba, o sea, los puedes Sí. usar igual por arriba, no son arrays, ¿no? Son listas dinámicas, no son Mm, listas, mm, bueno, y ni siquiera son listas ligadas de la manera clásica, mm, ¿no? Son una combinación de cosas, ¿no? Yo mm, creo que si yo aprendiera o quisiera aprender de algoritmos, me acercaría a ellos justamente de una manera práctica en este sentido, ¿no? mm, Justamente es, mm, por ejemplo, aunque está muy bien aprender con Bubble Sort y todo eso y Merge Sort para empezar a entenderle, yo me pasaría rápido de eso a empezar a hacer cosas justamente como, bueno, y depende con quién hables, ¿verdad? mm. Pero cosas más serias Sí. justamente como los algoritmos que los lenguajes de programación de verdad traen implementados en sus bibliotecas, ¿no? O Mm, sea, porque un lenguaje de programación no trae ni merge sort, ni bubble sort, ni nada parecido, ¿no? mm, Traen una cosa que se llama team sort
TeamSort 3, creo, ¿no? O otros, ¿no? O una combinación en la que se fijan en el tipo de datos, bueno, en los datos y entonces usan uno u otro dependiendo de la cosa, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la aplicación real, digo, creo que depende para lo que quieras aprender, ¿no? Algoritmos. Si quieres aprender para hacer entrevistas, pues probablemente lo mejor que puedas hacer es correr a LeetCode y echarte todos los ejercicios y leer todos los Mm, editoriales para ver qué aprendes. No lo vas a aprender de manera formal, pero vas a desarrollar habilidad, por lo menos desarrollar. Si quieres aprenderlo, o sea, y lo más chistoso o triste de este tipo de estudio es que no sirve mucho para la vida real, ¿no? Justamente este tipo de mm, algoritmos que tú dices que generan empresas o que tienen o que son tecnología, aunque tienes esas bases de diseño de algoritmos, necesitas también como aplicación y justamente un algoritmo avanzado de estos que generan empresas no es ni cerquita de ser algo básico, ¿no? O sea, es un conjunto de un mm, montón de conocimientos sobre esto y casi siempre están diseñados por matemáticos, ¿no? Por matemáticos o mm, por gente, así no por científicos de la computación, es lo más triste, pero bueno, o mm. sí, no, casi siempre son matemáticos, ¿no? Los que los diseñan, esos Sí, algoritmos. bueno, y también hay como, bueno, sí, también hay algunos científicos, ¿no? Sobre todo en los que trabajan en Google y cosas así, ¿no? Están inventados sus algoritmos, en la mayoría son como informáticos, ¿no? Ujú, De hecho, ujú. creo que Jeff Dean es informático, ¿no? No estoy seguro. Jeff Dean, sí, no sé si Sí, soy es informático completamente, pero bueno, no sé si lo mm, contaría como informático porque este cuate ha hecho muchas más cosas que, sí, que cualquier mm, informático, ¿no? Pero sí. sí. Bueno, para ir cerrando, Camilo, me pasaste otro libro, que me pasaste en privado otro libro que se llama, a ver, Sí, sobre recursividad, ¿no? ujú, Que se llama igual que nuestro amigo Manuel Rubio, pero este Manuel Rubio sí, Sánchez, que de hecho yo lo entrevisté en el podcast, en mi podcast, hace unos 2 años atrás. Y lo curioso es que él explica la recursividad sin ocupar estructura de datos. Es interesante, ¿no? Entonces él explica cómo funciona la recursividad, que es un tema complejo. Cuando tú empiezas a aprender algoritmo, hay una operación que es muy contranatural, por decir, contraintuitiva al cerebro humano, que es la recursividad, ¿no? En cierta medida. Como ujú, que la ujú. iteración, iterar, ver algo de manera explícita es más natural, ¿no? Pero la recursividad no es tan así. En esa entrevista recuerdo que él no me dijo si realmente aprender primero recursividad antes que algo iterativo era mejor. No tenía muy claro, pero yo creo que aprender prontamente bien la recursividad te ayuda mucho para aprender después otro tipo de algoritmo y otro tipo de manejo de estructura de datos. De hecho, volviendo a lo que decías con respecto a la aplicabilidad, ¿no? Claro, otra cosa también importante que muchas de esas estructuras de datos, ya cuando nos metemos en la parte más fina, depende mucho del lenguaje. Es decir, en el lenguaje aplican optimizaciones particulares propias para el lenguaje, para sacar mayor provecho en el lenguaje. Entonces, tú puedes ocupar un algoritmo de ordenamiento, todos ocupan un algoritmo de ordenamiento, los lenguajes, pero cada uno ocupa versiones distintas, ¿no? Versiones distintas de Quicksort, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son paralelizables, distribuidos, y si después de estar internamente, si estás en un entorno distribuido, se ejecuta esta versión, y si no, se ejecuta la otra, ¿no? Entonces, para ti es transparente, ¿no? Para ti simplemente es la invocación de una API, pero internamente tiene variaciones y específicamente que le sacan provecho al lenguaje, ¿no? Entonces, ese es el mundo de los algoritmos y claro, hoy en día los productos, como tú bien decías, es una combinación muy loca de muchos algoritmos y muchas estructuras de datos, ¿no? Sí, y como en todo, te digo que podrías aprender como lo clásico, como para pasar el examen, que es los algoritmos básicos, que no hace daño, está bien, Mm, pero otra vez el recordatorio de que tu vida es limitada y que tu atención y tus energías también son limitadas. Y también, o sea, lo puedes aprender así para pasar el examen. mm, Algo que nos pasó en la última clase de un bootcamp que dimos en código facilito, en el bootcamp de arquitectura, hubo un feedback que decía que nunca hablamos de patrones de diseño, ¿no? De patrones arquitecturales, ¿no? Y es mm, que justamente yo siento que una idea clásica de el aprender cosas es aprenderte listas de cosas. O sea, justamente mm, esa idea te la da la escuela, ¿no? Te la da la escuela para que digas que sabes arquitectura de software, pues tienes que saberte de memoria todos los patrones de arquitectura, ¿no? Y tienes que saber mm, explicar el MVC y tienes que saber explicar este y el otro. Y en el curso nunca hablamos de eso, ¿no? Bueno,
dimos un propedéutico con los básicos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, y nunca fue de, a ver, ahora cuándo vas a aplicar este, cuándo vas a aplicar el otro, ¿no? Mm. Siento que ese mismo approach se lleva con los algoritmos, que es, ahora tienes que saber cómo funciona Google Sort, ahora Merge Sort, ahora Team Sort, o sea, Sí, y la verdad es que a mí se me hace conocimiento trivial, o sea, ese conocimiento es trivial en el sentido de que mm, vas y lo buscas y lo encuentras, ¿no? Lo que de verdad te sí, sirve es tener habilidades para mí, pero bueno, ajá, dale, dale. sí, exactamente, como bien tú dices, y sobre todo hoy con el tema de los modelos generativos, o sea, tú pides que te haga el quick search en Python o en cualquier lenguaje, y te lo hace perfecto, ¿no? O sea, automático. Pero lo que importa hoy es más la combinación, ¿no? La Ujú, combinación y el buscar la aplicabilidad, ¿no? Es decir, quiero construir una base de datos, por ejemplo, de grafos. Entonces, claro, ahí parten varios problemas, ¿no? ¿Qué tipo de algoritmo voy a ocupar para modelar el motor, ¿no? Va a ser un grafo, por supuesto, pero requiere muchas más partes que el grafo, ¿no? La parte de la entrada de datos del usuario, el lenguaje con el cual se va a operar, los mecanismos de almacenamiento en disco, los mecanismos de almacenamiento en memoria, ¿no? Entonces ahí ya hay distintos tipos de algoritmos y distintos tipos de estructura de datos que forman la base de datos de grafos que voy a construir, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un objetivo así, voy a construir una base de datos de grafos, es mucho más divertido porque eso te lleva a investigar y te lleva a encontrar distintos tipos de algoritmos y estructuras de datos, más que, como bien tú dices, aprender de manera aislada el algoritmo A, el algoritmo B, la estructura de datos C, D, que es aburrido porque esto no tiene ninguna utilidad práctica como tal, más que simplemente entrenar cierta lógica, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que el enfoque es ese, ¿no? Un enfoque más aplicado, que no quiere decir que uno no sepa teoría, porque cuando tú tienes que aprender ese algoritmo, tienes que caer en la teoría, pero también vas a volver después a la práctica y a una cuestión que va a tener una utilidad directa sobre ti, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Pues muy bien, Camilo, estuvo muy interesante esto que mencionaste de los algoritmos y cómo lo juntaste con las estructuras de datos. Y creo que nos diste muy buenos recursos para empezar a estudiarlos. Entonces, los voy a poner como notas pues, en la descripción del episodio para que la vean. Y bueno, pues espero que se concreten las noticias que tenemos, bueno, que tienes más bien tú respecto a esto, ¿no? Justamente me gusta mucho tu enfoque en este tipo de cosas y creo que va a valer la pena que continúes generando cosas respecto a algoritmos. Muy bien. No sé si quieres finalizar con algo, Camilo. Mm, bueno, no hay nada tan... yo, quizá otra cuestión también importante es decir que a veces cuando se explica este algoritmo, dar una pequeña pincelada histórica también es importante, ¿no? Mm, O sea, el contexto de cómo se originaron, cuál es la problemática que trataban de resolver y quién lo hizo, ¿no? Eso igual te añade un poco más, te humaniza, ¿no? El conocimiento para no tratar de ahí de hacerte cuestiones, ¿no? Así que eso, no tengo mucho más que decir. Ha sido una práctica sumamente interesante, de una hora, yo creo que de las mejores porque hemos tocado muchos libros y autores y temas, así que genial. sí, muy bien, muy bien. No, gracias por compartirnos todo eso. Voy a intentar poner todos los links para que los tengan. Y bueno, pues sí, entonces espero que les sirvan estos recursos y también que se quiten de la mente la idea clásica de los algoritmos como recetas, ¿no? Sino que son algo mucho más amplio. Y sobre todo si ya están, o sea, cuando más me da pena tener este tipo de conversaciones es cuando las personas que llevan 10 años programando, 20 años programando y todavía están pegados a definiciones básicas de las cosas, ¿no? O sea, definiciones que, lo voy a decir claramente, ¿no? Cuando alguien sigue pensando que el tío Bob es bueno después de programar 10 años, o sea, lo comprendo de alguien que lleva un año o 2 años estudiando Mm, o practicando, pero cuando, o sea, esto mm, mismo que tú dices de la definición clásica de las cosas, la definición básica de las sí, cosas, está muy bien de entrada y no criticamos a nadie que la tenga o que esté casado con ella si tienes poca experiencia, pero es como se dice justo cuando alguien va creciendo, primero te alimentan con leche, ¿no? O sea, esto es como la leche mm, cuando estás bebiendo, pero cuando avanzas necesitas alimento sólido, ¿no? Entonces, mm, exactamente lo mismo pasa con este tipo de cosas. Las definiciones clásicas son como la lechita, pero después tienes que pasar a comer cosas mm. más sólidas o más consistentes, ¿no? Que es justamente esto que lo que estamos proponiendo. Muy bien. Perfecto, Camilo. Pues quería terminar contigo preguntándote si ya probaste el modelo de GPT 4 o 1.
No, todavía no lo he usado. Sí, lo vi el otro día en, en .csv, que es como lo Ajá, miro a veces en las noticias. Eh, y bueno, vi una broma, más que nada un meme, que es interesante, que es divertido, porque decía que pasamos de alucinar a divagar, ¿no? Entonces ahora empieza a divagar y empieza a dar vueltas. Entonces te empieza a dar un rollo así, y este tipo, como ya termina, como que parece que ahora vamos a ir a un mundo ya donde lo dejamos trabajando, vamos por un café y después volvemos, ¿no? Y ahí anda pensando, ¿no? Vais a ver si lo hace bien o no. Bueno, es interesante, pero claro, como OpenAI es como Close AI, ¿no? No dice nada cómo funciona su arquitectura. Entonces uno solamente lo ve operar y vais a ver qué cosa internamente es, ¿no? Algunos dicen que es simplemente un generador de prompt interno, se está dialogando consigo mismo y ujú, después te muestra la respuesta. sí, No creo que estén ocupando algún sistema ya, por ejemplo, le pasó algo, detecte que es algo matemático y se ejecuta un sistema de racionamiento automático, no sé, puede ser, pero ujú. como no lo dicen, eso no. Quién sabe, Vamos a tener que misterio, ¿no? empezar, es un misterio. Pero la cuestión es que estamos avanzando muy rápido en eso y, Sí, y obviamente, claro, cuando uno dice que algo no razona, cuidado, cuidado. Yo creo que sí, 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 el razonamiento es. Claro, porque la gente dice que es razonar sí o no, como un binario. Ojo, o sea, el razonar, la palabra razonar, los seres humanos también es gradual, ¿no? claro, No siempre razonamos cuando podemos, ¿no? No exacto. siempre, ¿no? Entonces, los computaciones lo mismo, o sea, hay parte donde tú puedes razonar de manera más parcial, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, no, le diste los puntos exactos de los que quería mencionar. Justo el primero es aguas con la velocidad con lo que está avanzando esto y que probablemente se puede volver como una bola de nieve. Esa es la primera. Y la segunda cosa que mencionaste es lo del razonamiento. Yo me estaba poniendo a pensar justamente en lo de que dicen que sacar tokens no es razonar o no es pensar, pero la otra vez en la vida cotidiana pasó algo como que me dijeron una frase y yo la completé con lo que me salió de la mente, ¿no? Y dije, ah, justamente eso es lo que hace GPT, o sea, de hecho, si lo piensas profundamente, cuando haces matemáticas básicas, cuando haces, no sé cómo lo enseñan en otros países, pero aquí en México, como te enseñan las tablas de multiplicar, es a base de repetición. Te aprendes las tablas por rotting o rotting repetition, le dicen, ¿no? O sea, las repites y las repites y las repites hasta que eres como un LM que autocompleta cuando te dicen 5 por 8 no razonas, lo que haces es sacar de tu memoria, de sacar de tu entrenamiento interno el 40, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas cosas en la vida, entonces me empezó a entrar la duda esta de que yo estaba de acuerdo en que los modelos no razonaban, pero me empezó a entrar la duda de que muchas de las cosas que hacemos automáticamente los seres humanos es un stream. O sea, de hecho, hoy también leí otra cosa que me llevó este, que me llevó a eso que es cuando alguien habla de meditación, generalmente le llaman al flujo, al pensamiento, le llaman el flujo del pensamiento, ¿no? Stream of consciousness, ¿no? El stream el flujo de la conciencia, que es justamente nuestro cerebro va produciendo una serie de pensamientos a lo largo del día, ¿no? Y te digo que para mí me cayó el 20 de que cuando hablamos de algo, cuando hablamos o generamos habla, lo que estamos haciendo es completando lo que sigue, o sea, es justamente plausible, o sea, ¿qué es lo que sigue? Que es muy plausible, ¿no? Y cuando hacen una pregunta, probablemente la saquemos de la memoria en vez de razonarla. Y luego la otra cosa con la que conecté, que se conecta bastante con el razonamiento humano, es que exactamente para resolver problemas hacemos esto, o sea, nos hacen una pregunta, sacamos una primera respuesta que después intentamos trabajar sobre ella. Y normalmente, y aquí creo que le estoy dando un punto que, que pone en duda bastante lo del razonamiento, que es una de las mejores formas de razonar es escribir. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es una de las mejores formas de razonar es escribir o por qué entiendes mejores cosas cuando las escribes? Pues justamente porque es un diálogo contigo mismo, ¿no? Que es lo que este modelo está haciendo, ¿no? No estoy diciendo que este modelo sea hiperinteligente o que ya se equipare a los humanos, pero por lo menos en lo que yo le he probado, ha sido más rápido que yo y razona más que yo, ¿no? O sea, es justamente porque imita las cosas humanas, pero hay quienes no estarían de acuerdo con esto que estoy diciendo, ¿no? Lo que sí estoy, lo que sí está de miedo es la velocidad, ¿no? O sea, si no razona hoy, probablemente en 6 meses va a ser mucho más Claro. razonador que los humanos, ¿no?
Y hay que decir también que, claro, en el área más teórica de la computación ya existía un área de razonamiento automático, que eran para las cuestiones matemáticas, cosas así, que podía cubrir el razonamiento, por ejemplo, deductivo, la inducción, hay distintos tipos de razonamiento, ¿no? Entonces, eso ya existía en los sistemas expertos anteriormente, obviamente acotado a ciertos problemas, pero ya había en computación algo que te podía resolver problemas matemáticos de manera precisa, ¿no? Cierto tipo de problemas matemáticos, ¿no? Por supuesto, no todo. ¿No? Pero como tú bien dices, al final este tema, que con el nuevo modelo, el mismo lenguaje, es como lo que tú también decías, ¿no? Que al final, cuando tú quieres pensar con claridad, tú escribes, ¿no? Porque la misma escritura es una manera de razonar, de darte cuenta de errores, ¿no? Y si encuentras un error, lo tachas. Es como los escritores, ¿no? O sea, tú ves un borrador de los escritores y está lleno de tachaduras por todos lados, hay marcas, rayas, borrones y cambios, iteraciones, 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 ¿no? Y eso es lo que están haciendo, están ocupando el mismo lenguaje, al parecer, para encontrar sus propios fallos, ¿no? Y Sí, eso en es cierta muy medida es una forma de razonamiento. pensamiento. Depende mucho de... Bueno, el pensamiento quizás es más complicada esa palabra porque engloba muchas más cosas, todo el aparato Ok, ok, cognitivo, sí, ¿no? sí. Biológico, pero razonamiento sí, o sea, de manera parcial. O sea, no es tan solamente búsqueda de patrones, ¿no? Que Ujú. pattern matching, ¿no? Que es algo que hacen muy bien los LLM, detectar patrones. Razonamiento requiere más cosas. Pero al parecer vamos para allá, ¿no? Y eso es Sí, interesante. O sea, decir que no razona no, pero yo creo que razona de manera débil, ¿no? O sea, ahora sí. van a razonar de manera débil. Sí, qué interesante forma de definirlo. Algo que iba a decir es mucho de lo que creo que es que pasa esto de no razona es por la como el ego humano de decir somos especiales, ¿no? Y creo que nos estamos dando cuenta que no somos tan Mm, especiales, ¿no? De justamente que decir, mm, o sea, algo que pasa mucho con la inteligencia artificial y que ha mm, seguido pasando en toda la época mm, en la que llevamos con las computadoras, es que las mm, computadoras nos alcanzan y nos rebasan en cosas, sí, y cada vez vamos moviendo más la meta, ¿no? Vamos sí, moviendo la meta y decir, no, pues es que esto no es razonar porque bla, 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 mm, ¿no? Y entonces la movemos para allá y entonces muchas de las cosas mm, que hoy hace una computadora, hace 100 años se hubieran considerado completamente razonamiento, ¿no? Pero ya mm, lo quitamos de nuestra definición de mm. razonamiento porque lo hace una máquina que no tiene vida, ¿no? Eh, Exactamente, porque al final, de hecho, no tenemos ningún ser biológico que compita con nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que tenga nuestra misma capacidad mental, ¿no? Ujú, Pero si ujú, nosotros hubiéramos nacido en otro mundo, hubiéramos nacido y hubieran ya existido robots, ¿no? Mucho más inteligentes que nosotros, que vivieran en nuestro propio entorno con nosotros mismos y compartiéramos con ellos, y fueran más inteligentes que nosotros, el hecho que aparezcan software que puedan pensar, diría que, bueno, el tema de pensar, diríamos, bueno, hay pensamiento biológico y pensamiento artificial, ¿no? O sea, ujú. ya coexiste eso en nuestro mundo. Sería natural para todos nosotros porque tendríamos una competencia, veríamos que alguien es mejor y el pensar no tan solamente al biológico humano, sino que también es mecánico, artificial, ¿no? Sí, Pero como sí. eso no existe en nuestro mundo, estamos recién en los albores de la tecnología, esa definición no es totalmente contraintuitiva. No podemos decir solamente que, bueno, el pensamiento es humano, la ética es humana, o sea, no puede haber ética algorítmica porque es algo humano, o sea, no hay razonamiento porque es algo humano, no hay ningún tipo de creatividad porque es algo humano, pero porque no Ajá. tenemos a nadie con quien competir, ¿no? No tenemos a Sí, nadie que puede decir que esto, entonces como no sabemos eso, pensamos que no puede ser artificial, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que en cierta medida el cerebro humano podría ser computación, ¿no? Y si es computación se puede replicar, ¿no? De alguna manera. sí, por lo pronto no tenemos con nadie con quien competir, ¿no? Por lo pronto. Mm, Pero, mm, iba a decir esto que hablaste del razonamiento simbólico. O sea, mm, y si vemos la historia de la humanidad, la definición que más me gusta de matemáticas es la que dice, no me acuerdo dónde la leí. La leí, creo que en de un libro de Richard Courant, que no he leído claramente todo el libro, pero decía no sé si era de Richard Curando de otro autor que no me acuerdo su nombre, que decía que las matemáticas son el esfuerzo por elevar el pensamiento humano a una lógica formal, digamos, ¿no? O sea, a un sistema formal. Es como el esfuerzo de llevar, o sea, por eso siempre decimos que las matemáticas no son números, ¿no? Como que los números son la forma más básica de matemáticas, mm, pero las matemáticas no tienen que ver puramente con los números, tienen que ver con todo el tipo de razonamiento, ¿no? mm, Las computadoras nacieron de las matemáticas mm, por el esfuerzo de automatizar.
el razonamiento justamente, que es lo que Hilbert quería, y regresamos, hacemos círculo al inicio de esta plática con Turing y con Church, ¿no? O sea, las máquinas computadoras que tenemos hoy nacieron gracias al esfuerzo de intentar hacer el pensamiento humano o el razonamiento automático, ¿no? O sea, todo lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con este esfuerzo, y ahora estamos llegando al punto en el que cada vez se parece más a lo que hacemos, ¿no? Entonces, se me hace bastante interesante, y lo chistoso está en que otra vez estamos cerrando el círculo con algo, ¿no? No sé si te acuerdas que en la historia, justamente por eso es importante la historia. Bueno, algo que quiero resaltar de esta plática es que estamos hablando de filosofía y de historia y de las bases de las ciencias, y hay quienes dicen que no son importantes, ¿no? Pero en estos tiempos son más importantes que nunca para entender bien, ¿no? Bueno, quería resaltar la historia porque como que la historia de la inteligencia artificial está mezclada, o más bien está, eh, al principio eran dos grupos peleando, ¿no? Por cómo se lograba la inteligencia artificial, si era por el método estadístico o por el método del simbólico lógico. Y entonces, pues hasta ahorita, bueno, iban ganando los lógicos con Marvin Minsky y todos ellos, y después, gracias al poder de computación, tenemos lo que tenemos hoy, que es con el de construir el cerebro y haz cosas probabilísticas, y va a funcionar. Y ahora, como el nuevo approach, otra vez voy a hablar de Eric Meyer, por si no se han cansado de escuchar de él. este, están justamente haciendo cosas como montarle encima un sistema de razonamiento formal como Prolog a estos modelos, justamente para que puedan hacer lo que tú dijiste, ¿no? Exactamente eso que tú dijiste, ahora le voy a enseñar al LLM a usar Prolog para que verifique sus asunciones y verifique sus proposiciones. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que el día en que puedan hacer esto va a ser como un gran avance, ¿no? Entonces, y bueno, y esa Hoy idea de... en, Ajá, dime. hoy en día todo se enfoca para algo híbrido, ¿no? Al final yo creo que Sí. si uno busca el santo grial, ¿no? Yo creo que va por un lado híbrido, ¿no? No es una cosa que reemplace a otra, sino que vamos a tomar, ¿no? Ciertas cosas positivas de cada una de ellas y vamos a tratar de crear una nueva combinación, ¿no? Ujú. Sacando las partes positivas, porque el razonamiento simbólico tiene eso, que tú puedes crear una trazabilidad de lo que ocurre, puedes entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y todo el enfoque probabilístico, estadístico, no tiene eso, son cajas negras, pero nos permiten hacer cosas sorprendentes, ¿no? Que el razonamiento simbólico no puede hacer, ¿no? Sobre todo el manejo del lenguaje, generar cosas, ¿no? Eso es extraordinario con mecanismos probabilísticos, ¿no? Así que yo creo que vamos a ir a un mundo donde esos dos se van a converger de alguna manera. Yo creo que mucha gente está trabajando en eso, en ver cómo va a ser esa hibridización, ¿no? Sí, 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 muy bien. Pues bueno, el único comentario que me hacía falta hacer contigo de esto es lo de todo lo que vivimos hoy. Me recuerda a la escena de Yo Robot. No sé si tú te acuerdas de la escena de Yo Robot en la que están como Eh, entrevistando al robot, a Sony, sí, es de y las le pocas dice, películas que he visto. ¿eh? Es de las ¿Sí? pocas películas que he visto, sí. Ajá, y Will Smith, que no me acuerdo cómo se llama en esa película, pero le pregunta a Sony que le dice que él no es un humano porque no puede hacer una sinfonía y no puede hacer una obra de arte, ¿no? Y Sony se la regresa y le dice, ¿y tú sí puedes? Exactamente lo mismo siento que pasa con el razonamiento, que es, desechan a los modelos de lenguaje diciendo que no pueden razonar o que no pueden resolver cierto problema, pero si le pregunta a esa persona si ella pudiera hacerlo, tampoco puede, ¿no? O sea, dicen, sí, pues el modelo hace cosas muy feas, pero los humanos también, o sea, los humanos, Mm, si le haces una pregunta básica de lógica, probablemente se va a equivocar 5 veces hasta que alguien lo corrija, ¿no? Lo mismo va a pasar con el mm, modelo, se va a ocupar a equivocar 5 veces. O sea, la gran diferencia justamente está en que nosotros estamos, y creo que ahí viene el choque mental, que es que estamos acostumbrados a que las computadoras sean exactas. Ese es el choque que viene aquí, ¿no? O sea, mm. una computadora es exacta, y cuando genera algo que no es exacto, nos da un shock, pero en realidad es que, pues, los humanos nos comportamos muy similar, ¿no? Entonces, Exactamente, y de hecho, todo lo que es la computación evolutiva, ¿no? Estos algoritmos heurísticos, o sea, viven con el error, ¿no? O sea, se basan en el error para funcionar, ¿no? Porque están asemejando, están haciendo una metáfora de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza está llena de errores, ¿no? De imprecisiones. De hecho,
cuando tú combinas modelos generativos con estos tipos de sistemas, la hibridización, o sea, la combinación es bastante buena porque estos sistemas evolutivos, de heurísticos, son tolerantes a errores, ¿no? Esto yo lo mencionaba el otro día, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser exacto, ¿no? Hay partes de la computación donde no es necesario esa precisión y a menos que tú la vayas mejorando, va a ser algo óptimo, ¿no? Va a ser algo, un bien para todos, ¿no? Pero no hay que decir, bueno, porque esto no funciona una vez o no es tan preciso siempre, hay que descartarlo, ¿no? Es totalmente equivocado. Y la arquitectura de los LLM va a cambiar y después vamos a tener otra cosa, pero la idea de fondo de los modelos generativos, yo creo que va a ser algo que va a ser parte de nuestra vida, ¿no? Al menos de esta época, ¿no? De nuestra vida o de nuestra muerte, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Sí, Pues, y, ajá. sí, sí. No, Sí, dime, bueno, dime. y mencionamos muchísimos temas, filosofía, matemática, informática, pero dejamos de lado algo que también es muy importante y muy importante de esta época, ¿no? El tema de la ingeniería, eléctrica, los que trabajan en temas electrónicos, el hardware, ¿no? Es fundamental en esta época, ¿no? O sea, es tanta la necesidad de poder de cómputo que ya estos mismos algoritmos, podríamos decir, algoritmos y estructura de datos avanzada, exigen otro tipo de hardware, ¿no? O sea, el hardware ahora se modela para mejorar ese tipo de algoritmos. Es un cambio también de paradigma, que no es una palabra que me gusta mucho, pero es como que ahora el hardware, antes era al revés, estaba el hardware y creamos software para ese hardware, ahora no. Tenemos distintos tipos de sistemas informáticos ya construidos y queremos sacar el provecho, que al final son algoritmos y estructura de datos, ¿no? Queremos construir hardware especial para ese tipo de software, ¿no? Entonces, eso es genial y eso es otro enfoque, otro mundo para la gente que le gusta más la parte del fierro, ¿no? De lo tangible, ¿no? Es también una oportunidad de futuro, ¿no? Porque eso se viene bastante fuerte, ¿no? Es Sí, sí, como el renacer, ¿no? Del hardware, ¿no? O sea, sí, la ley de Moore quizá ya no es, no, hay un debate si se acabó o no, pero seguramente va a seguir adelante bajo otros términos, bajo otro tipo de arquitectura de hardware, ¿no? de acuerdo completamente que se voltearon las cosas, ¿no? O sea, es Mm, ahora el software está dictando cómo se está haciendo el hardware, ¿no? Al revés, al revés. mm, No lo había mm, pensado. Sí, tienes toda la mm, razón. Muy bien, pues bueno, deberíamos hablar de esto más profundamente en otro mm. capítulo, más temprano para ti. Totalmente, Este, totalmente. muy bien. Perfecto, pues gracias Camilo, estuvo muy, muy interesante y yo creo que voy a Igualmente, separar igualmente. esto en dos. Espero que justamente la plática de algoritmos y luego la plática de esto que nos echamos otros 20 minutos. Pero bueno, Vale. gracias a los que estuvieron por aquí dándose la vuelta y gracias Camilo por tu disposición. Te dije te dije media hora antes de empezar y dijiste que sí, entonces agradezco muchísimo esa disposición y que siempre estés No, listo para hablar de cosas. sí, no, gracias a ti, gracias a ti. Perfecto, muy bien, pues nos vemos la siguiente vez. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos, chao.